Venga, todo ok. Venga, pues empezamos. Ante todo, buenas tardes. Yo me llamo Santiago Domínguez Llosá, para aquellos que no me conozcan. Y esta tarde os voy a hablar sobre la defensa del Peñón de Vélez de la Gomera en el año 1922. Lo primero es pediros disculpas. A mí este sistema de videoconferencias es la primera vez en mi vida que lo uso. A mí me gusta el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, ver a la gente, y porque ya los años de experiencia me dicen, me hacen ver cuando alguien ya está aburrido y cuando tengo que ir cortando y tal. Y ahora, sin embargo, no os veo, ni os oigo. Y bueno, no sé cómo va a salir esto. Si en cualquier momento hubiera algún problema, yo tengo el móvil aquí al lado y cualquiera de vosotros que tenga mi WhatsApp me mandáis un mensaje o lo que sea, ¿vale? Eh, y muchos diréis, bueno, si aquí es sobre el desastre anual, ¿cómo vamos a hablar del Peñón de Vélez de la Gomera? Bueno, el Peñón de Vélez de la Gomera, en el fin y al cabo, no era más que otra posición más de todo el despliegue de la Comandancia General de Melilla. Y aunque en principio, en julio del 21, cuando se producen los hechos de que se han llamado siempre el desastre anual, no tiene, diríamos, una intervención directa, como ahora veremos, después sí tuvo bastante importancia en el desarrollo de las campañas, ¿vale? Entonces, ya que me he presentado, vamos directamente. Yo voy a cambiar a la presentación. Un momentito, porque yo tengo que cambiar la cámara y no sé cuál es. Antes me salía aquí un cuadradito, pero ahora aquí está. Bien. Se supone que ya tenéis ahí en pantalla la primera de las diapositivas, que es digamos, la portada de mi presentación. Bien. Como decía, o he dicho antes, el Peñón de Vélez de la Gomera en el año 1921 no era más que una posición más dentro del despliegue de la Comandancia General de Melilla. Tenía una diferencia con el resto. Mientras que el resto de las posiciones estaban situadas en el territorio, digamos, del protectorado, el Peñón de Vélez de la Gomera era el terreno, o era territorio español, un territorio tan español como pueda ser la Puerta del Sol de Madrid. Muy bien. Bueno, mi intervención perdonar si se mueve. Bien. Vamos a tratar estos puntos. Primero la introducción, que es la que estamos haciendo. Después veremos la situación en el Peñón después de lo de anual. A continuación hablaremos del Peñón amenazado y los primeros movimientos enemigos contra el Peñón. Veremos los medios y el plan de defensa que se elaboró en una fecha tan tardía como entre enero y marzo del año 1922. Hablaremos del ataque que hizo el enemigo, el gran ataque que hizo el enemigo y la reacción contra ese ataque, el contraataque, digamos así. Hablaremos de la evacuación de los civiles, insistiendo un poco en el tema del empleo de los submarinos, del arma submarina española en su bautismo de fuego. Hablaremos de la llegada de la Legión, que cambian las tornas. Y por último hablaremos de problemas logísticos que fueron solucionados sobre la marcha, y en general de una miscelánea de cómo se vivía en el Peñón. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos adelante. Primero quiero hacer una precisión para que más o menos os situéis, los que no hayáis estado nunca en el Peñón. Esto hay gente como Rafa o Ramón, que a ellos todo esto les sobra, ¿no? Pero quiero que veáis que lo que llamamos hoy día Peñón de Vélez de la Gomera tiene dos partes, ¿vale? Por un lado, el propio Peñón en sí. El punto más alto es la ermita de San Sabino,
Y por otro lado tenemos la isleta, que hay quien le llama isleta de San Antonio y otras personas que le llaman isleta de Santa Orosia, porque en el extremo aquí donde estoy marcando con el puntero había un fuerte, que era el fuerte de Santa Orosia. También advertiros que en el año 1922, que es de lo que vamos a hablar, todo el terreno este no existía. Era una isla, como veréis a continuación. Aquí tenéis otra vista actual. Recordad que todo esto no existía, como veremos a continuación. Volvemos a tener en el 1 el peñón. Ved cómo es una zona muy escarpada. Y la isleta. Bien. Esta foto, si es de la época, en una vista aérea. Ahí podéis comprobar cómo aquí había un brazo de mar que lo separaba de la costa, y aunque esta foto es un tanto engañosa, la costa estaba muy cerca, como vais a ver a continuación. Bien, aquí tenéis otra vista aérea en la cual podéis ver cómo había este brazo de mar, aunque como veis las corrientes iban creando una serie de bancos de arena de tal forma que en realidad desde el año 1920, antes bastante, de 16, 17, era prácticamente posible pasar de aquí a aquí cubriéndote como mucho por el pecho. Eso es muy importante a la hora de la defensa del peñón. Bien. En realidad, como digo, el peñón era una posición más, pero no era una posición como tal. Digamos que era una mezcla de cuartel y de, digamos, un puesto comercial avanzado. ¿Vale? Ahora veréis una serie de fotos y ya os cuento que el peñón tenía una amplia relación comercial con el continente. Digamos que los indígenas de la zona, los bocoyas, iban al peñón a comprar productos manufacturados, como podían ser velas, tejidos, herramientas, etcétera, y ellos a su vez vendían al peñón, pues, materia prima, productos naturales sobre todo, como pudiera ser madera de los cedros de Ketama, miel, huevos, almendras, que por cierto, tanto la miel como los huevos como las almendras, toda la producción que vendían se llevaba directamente a Málaga, es decir, venían de Málaga barcos expresamente a recoger toda esa producción, ¿vale? Para las pastelerías de Málaga. Igual que la madera, había mucha madera de cedro que se exportaba a la península y iba a parar a las mejores carpinterías y ebanisterías de España. No era necesariamente pasaba esa mercancía por Melilla, ¿vale? Os puedo decir que en el Peñón a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había incluso dos sucursales bancarias, concretamente el Banco de Cartagena y el Banco Español de Crédito. Los que seáis de Madrid os acordaréis que en el edificio del Banco Español de Crédito del centro de Madrid había una serie de plaquitas con todas las sucursales que tenía el banco por el mundo, y en la esquina que hacía con la calle Sevilla había una plaquita que ponía Peñón de Vélez de la Gomera. Creo que ahora, como eso han construido un hotel de lujo, creo que todo eso ha desaparecido. En el siglo, se me ha olvidado deciros que en el siglo XIX ya el Peñón sufrió un par de ataques, aunque ya se había superado la época del siglo XIX, en el cual el Peñón se pasó muy mal. De hecho, se llegó a acuñar una expresión española que decía tener más miseria que en el Peñón, ¿vale? La miseria del Peñón, imaginaros que eso estaba ahí abandonado en la costa africana, dependiendo de que llegaran auxilios desde la península, y había veces que esos auxilios fallaban y se daban situaciones muy angustiosas, como en el año 1829, cuando el gobernador del Peñón tuvo que invitar a los presidiarios que había en el Peñón a que desertaran porque él no podía darles de comer en el Peñón, o llegar a hacer el fuego para hacer el
poco pan que se podía hacer con la poca harina que había, utilizando incluso los féretros del cementerio porque no había ni leña. Bueno, como digo, en el siglo XX y ya se había superado esa etapa, había una relación comercial, como he dicho, bastante importante. ¿Vale? Bien. En julio del año 1921, en la Oficina de Información Indígena del Peñón, que la mandaba un capitán llamado Gonzalo Guerra Zagala, empiezan a llegar noticias de lo que está produciéndose en el territorio de Melilla. Es muy curioso porque la primera reacción que hay es que muchos de los bocoyas, muchos de los indígenas de alrededor del Peñón se dirigen a él, al capitán Guerra Zagala, a pedirle que por favor le dieran un papel, una papela, en el cual figurara que él era amigo de España y que estaba allí en el Peñón, que él no había participado para nada en los acontecimientos de Anual. Todo esto era por miedo, porque ellos esperaban que España no iba a dejar, digamos, la ofensa sin vengar y que España iba a hacer un gran ataque utilizando el Peñón, y entonces ellos querían, digamos, mantenerse a salvo. Sin embargo, también llegaron noticias, el capitán Guerra Zagala, de que muchos bocoyas, aprovechando la llamada del botín, habían ido a la zona de Melilla, habían participado en los asedios de Montearro y de Celuán y de Nador, y de hecho habían, digamos, incluso participado en las matanzas subsiguientes a esos asedios. ¿Ve? Bueno, lo más curioso es que desde el Peñón no se hizo nada. Es decir, la orden que se recibió desde Melilla, desde el alto mando, era que continuaran con el comercio, que se continuara manteniendo buenas relaciones, que no se tomara ninguna disposición que, digamos, los indígenas pudieran tomar como una provocación, y que, por supuesto, nunca se abriera fuego sin haber sido previamente atacados. Por eso, aunque la vida seguía con normalidad, perdón un momentito, voy a beber agua, existía una tensa calma. Existía una tensa calma porque se empiezan a producir toda una serie de hechos bastante lamentables, ¿no? Como por ejemplo que la actitud de los que iban a la plaza a comerciar, pues empiezan a ponerse un poco, bueno, como enterados, como a presumir incluso de la cantidad de españoles que habían matado, de que ellos habían participado en aquellas matanzas. En nuestra página de Anual 1921 ya se han narrado algunos hechos, ¿no? Como el intento de venta o el intento de venta, no, la venta de joyas, alhajas. Incluso se llegó a dar la triste, digamos, coincidencia de que un indígena intentó vender un uniforme de comandante de infantería nuevo, prácticamente sin uso, intentó venderlo allí en el Peñón, pues para sacar dinero. Indudablemente un uniforme que habría quitado a algunos de los que habían muerto, ¿no? O pertenecía, digamos, a su equipaje. Se llegó al extremo de que normalmente cuando llegaban los indígenas, como veis en esa foto, llegaban en esos botes llegaban al muelle del Peñón, iban todos con su fusil, y entonces lo tenían que entregar en el cuerpo de guardia. Al fusil le enganchaban una chapa y a ellos le daban otra chapa metálica con un número, ¿no? Bueno, hasta ese momento, pues la mayor parte de los fusiles que habían traído eran Remington, incluso fusiles de caza, fusiles de un solo tiro, pero empiezan a aparecer ellos con Mauser. Mauser en buen estado. Con cierto disimulo, el capitán de la oficina indígena toma nota de los números de muchos de esos fusiles, lo mandan a Melilla, lo cotejan, y son fusiles de los que se perdieron en ese, digamos, en el desastre Anual, ¿vale? Es decir, son fusiles arrebatados a los caídos en el año 21. Pero, como digo, la vida seguía. Por ejemplo, esta foto, aunque no lo creáis, es de
agosto, no, perdón, de septiembre del año 21, y ahí tenéis el barco Correo, ahí en medio tenéis un laúd mercante, ese barco que hay en medio era de los que llevaban todos esos productos que os he dicho hacia la península. Fijaros en el muelle, ese muelle que ya no existe, fijaros que está lleno de mercancía, tanto para cargar en los barcos como para venderle a los de alrededor. Ahí también tenéis, debajo del logo de nuestro grupo, tenéis un lanchón de carga de la compañía de mar, que era con el que se hacían los parqueos hacia los barcos que traían. Aquí tenéis otra foto de un barco Correo, allí fondeado también. Esta foto también es de ese periodo que hay de finales del año 1921. Aquí tenéis a los indígenas desembarcando madera, creo que es concretamente lo que están llevando, ¿no? Para vender allí en el Peñón. Como estáis viendo en las fotos, bueno, pues había lo que he dicho, una cierta tranquilidad. Porque en el fondo el Peñón, al margen de lo que os he dicho, era un pueblo. Era un pueblo. Aquí tenéis una vista del Peñón con su iglesia marcada con el 3, ¿vale? El hospital militar con el 5, en el 1 está la batería de San Julián, de la que luego hablaremos. Era un pueblo, como un pueblo andaluz, ¿no? Aquí tenéis la calle San Antonio con la puerta de San Antonio en la diapositiva de la derecha, y a la izquierda, bueno, pues como veis había casas. Fijaros en esta foto tomada desde el hospital militar, en primer plano tenéis la iglesia. Fijaros bien en esta foto, mantenerla en la memoria porque después vais a ver una cosa parecida, ¿vale? Tenía su iglesia con este retablo barroco bastante bonito. Para la iglesia no era muy grande la iglesia tendría aproximadamente unos, no sé, unos 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, no era mucho más grande. En el centro tenéis a la patrona tanto del Peñón de Vélez como de la isla de Alucemas, que es Nuestra Señora de la Peña, que luego veréis en una foto. Bueno, aquí seguís viendo cómo era el Peñón, cómo se mezclaban los bastiones y los baluartes con pues las casas, ¿no? Bueno, pues toda esta calma empieza a romperse en enero del año 1922. Hasta esa fecha, la verdad es que por allí cerca no se había acercado ningún rifeño. Eran los propios bocoya, ¿no? Los de la zona, los únicos que, bueno, llevaban y traían, digamos, información, pero no había aparecido ningún rifeño. Sin embargo, a partir de enero del año 1921, empiezan a aparecer grupos de rifeños, ¿no? De hecho, se da la circunstancia en el mes de enero. Un día uno de los centinelas da el aviso de que hay un grupo extraño que se está acercando a la playa frente al Peñón. Rápidamente, bueno, salen allí al mirador que tenían los mandos, empiezan a mirar con los prismáticos y ven que efectivamente hay un grupo de 10-12 vestidos de forma distinta a lo que estaban habituados. Se fijan que hay 2 o 3 que parecen incluso europeos, aunque llevaban, digamos, ropa chislava y tal, pero parecían europeos. Y había uno sobre todo con el que le tenían mucho respeto y se notaba que era el que mandaba. Bueno, pues el capitán Guerra Zagala, con sus prismáticos, empieza a fijarse y de pronto se da cuenta que era el mismísimo Mohamed Abdelkrim el-Jatabi, el hermano de Abdelkrim de Mohamed, ¿no? Que había ido precisamente a, inspeccionar las posibilidades de atacar al Peñón. Y bueno, dicho y hecho, a finales ya de enero empiezan a aparecer grupos y a la vista completamente del Peñón empiezan a transportar piezas de artillería, 5 concretamente, empiezan a llegar convoyes de mulos, muchos de ellos mulos, digamos,
de los que se perdieron en el desastre anual, cargados de munición, cargados de medios de defensa y perdón, que he movido el aparato. Bueno, y de pronto se fijan desde el peñón que están empezando a instalar cañones y fortificaciones en torno al peñón. Se pide una vez más permiso a Melilla para a ver qué hacemos, ¿no? Porque está claro que aquí vienen a por nosotros. Y de Melilla vuelven a decir lo mismo, que se tome nota de lo que se está haciendo, pero que bajo ningún concepto se impida las obras que están haciendo. Bueno, imaginaros cuál era el ánimo de la guarnición del Peñón cuando le dan esa orden. De pronto, bueno, ellos van tomando nota, como se dice de Melilla, y se fijan que están empezando a instalar una serie de baterías en torno al peñón, y fijaros lo expuesto que está el peñón a cualquier ataque. Está prácticamente dominado desde cualquier ángulo. Estas serían las 4 principales baterías, pero también pensad que todo el campo, toda la zona estaba llena de tiradores que en cualquier momento podían disparar hacia el peñón. Como digo, después de unos telegramas en los cuales el comandante del peñón pide refuerzo y pide ayuda, bueno, se elabora un plan de defensa del peñón. Lo primero que hace el comandante militar es pasar lista tanto de personal como de material, hacer inventario, y se da cuenta que los medios son exiguos. Se elabora un plan de defensa que yo ahí, como veis, he puesto entre interrogantes si era acertado, pero lo que está claro que la orden que recibe de Melilla es aquel apartado de la Real Ordenanza de Carlos III que dice que el mando, cuando carezca de medios, suplirá usted con su celo la falta de esos medios. Bien. Esta era la guarnición que tenía Vélez. En la comandancia militar había 4 personas, un comandante, Antonio García Cantorné, que era el gobernador militar del Peñón, y 3 asistentes, un ayudante de plaza y bueno, ayudante de plaza, no me acuerdo cuáles eran los, bueno, y 2 auxiliares. En la oficina de asuntos indígenas estaba el capitán Guerra Zagala, que os comentaba, había un cura castrense, 107 soldados de infantería, 70 soldados de artillería, 4 de intendencia, 9 de ingenieros, 6 de sanidad militar. Aquí están mezclados mandos y tropa, 14 de la compañía de mar, en total 217 hombres. Y hace un censo y en el Peñón hay 262 civiles de todas las edades. Bien, esta es una foto de abril del año 1922, es un relevo. Esta es la guarnición original que se retiraba ya a Melilla, iba a ser relevada, y de todos esos que veíais, pues quedaban estos 106 hombres. Por cierto, aquí al fondo tenéis a los de la compañía de mar, aquí tenéis al capitán Guerra Zagala, y estos pues son otros oficiales que había en el Peñón. Bueno, con respecto a la artillería, había 4 cañones Krupp de 9 centímetros. Lo más curioso es que desde el año 1917 se había recibido un oficio diciendo que esos cañones quedaban de baja en el ejército, que iban a ir a recogerlo en algún momento, pero no habían ido en todos estos años. Había 2 morteros de bronce modelo Mata de 15 centímetros, armas muy potentes, pero con un alcance, digamos, un buen alcance, pero no el de un arma moderna. Estamos hablando de morteros del siglo XIX. Había 4 ametralladoras Maxim, no las Hawking que todos estamos acostumbrados. Estas eran las Maxim refrigeradas por agua. Con respecto a municiones, había 1.429 granadas de metralla antiguas. Antiguas significa que normalmente no funcionaban. Además tenían la tendencia
a estallar conforme salían de la boca del cañón, con el peligro que eso suponía para los sirvientes. Ya después había 736 granadas ordinarias, 235 rompedoras, y para los morteros había 444 granadas ordinarias y 351 de metralla. Bueno, aquí tenéis los cañones Krupp. Esta concretamente, están en la batería de la Corona, ¿vale? Ahí tenéis los dos cañones Krupp. Aquí tenéis los morteros Mata, que no eran los morteros como todos estamos acostumbrados a ver, estos que hay modernos. Fijaros, eran de bronce, fijaros el tamaño de los morteros. Y estos son los que mandaron de refuerzo, que en total mandaron 10 morteros Mata, pero en vez de 15 centímetros, de 9 centímetros. Estas eran piezas bastante más móviles, como veis tenían ruedas y se podían emplazar donde hicieran falta. Aquí tenéis otra vista de una de las baterías, esta concretamente es la de San Miguel, con los cañones Krupp. Fijaros también toda la cortina de sacos terreros, que parte se ha derrumbado. Estas fotos están tomadas durante el asedio. Esta es la batería de San Miguel, donde ya tenéis un cañón Krupp, pero aquí ya hay un cañón Schneider de 7 centímetros de montaña. Fijaros también toda la fortificación hecha alrededor. Bueno, con respecto al armamento individual, se contaba con 25 fusiles Remington, cuya uso era entregárselo a los civiles para que pudieran participar en la defensa, aunque al final no se hizo falta. Infantería contaba con 95 fusiles Mauser con esos cartuchos, artillería 65, 4 ingenieros, compañía Martínez, se contaba con 50 granadas de mano, y el repuesto de munición, bueno, pues era bastante considerable. Pero a mí lo que me llama la atención, que por cierto al que hizo el informe en el documento original también le llama la atención, es que hubiera 25.000 cartuchos de salvas, que no sé para qué se usaría. Bueno, estos son los medios de defensa, y ahora vamos a hablar. Bueno, este es el material de fortificación. Se contaba con 25.000 sacos terreros, picos, palas, azadas, etcétera, y curiosamente solamente se contaba con 5 rollos de alambrada. Esto después se modificó, se fueron enviando nuevos medios. Bueno, pues con todos estos medios se elabora un plan de defensa. Aquí tenéis el plan de defensa del Peñón. Y en azul os he destacado la isleta, la famosa isleta de la que os he hablado antes, porque por eso antes os hablaba de si el plan de defensa era acertado. En el plan de defensa se excluye a la isleta. A diferencia del ataque del año 9, en la cual la isleta fue uno de los puntales de la defensa, en el año 22 el comandante militar decidió que era indefendible, no le faltaba razón, todo hay que decirlo, y se decidió abandonarla. El plan de defensa se centra en 4 puntos. Bien, bueno, esto ya es reducido al Peñón. En primer lugar, la Corona, donde se concentra una buena parte de la artillería del Peñón. La batería de San Miguel, la batería de San Julián y la batería de San Antonio. Fijaros, aquí no se aprecia bien, pero todo esto era el caserío del Peñón de Vélez. Todo esto eran calles, casas, como veis aquí, aunque esto está bastante esquematizado. Aquí tendríamos el cementerio y aquí estaría el faro. Bueno, esto, como digo, son los 4 puntos principales de la defensa, pero en ese mismo plan se advierte de que hay 2 lugares vulnerables. El primero es la desaladora. Claro, el Peñón tenía una desaladora capaz de producir bastantes litros de agua, funcionaba con leña, con carbón, pero estaba completamente expuesto. Tened en cuenta que de aquí a la batería que había aquí en la puntilla hay apenas 100 y pico de metros, ¿vale? Y el segundo punto
clave es el cuartel de la Marina. Primero porque está prácticamente a nivel del mar. Bueno, en teoría está en la entrada de la isla. Se iría por esta cuesta, después se vendría por aquí. Aquí está la puerta del Peñón de Vélez y aquí está el cuartel de la Marina. ¿Vale? Y a partir de aquí ya se accede al Peñón por aquí o por aquí. Como digo, estos son los lugares. Aquí tenéis la destiladora, ¿eh? Y el hospital. Que el hospital se trasladó de sitio porque también estaba en un lugar muy expuesto y se trasladó a una de las cuevas. Bien. Al mismo tiempo, pues se incrementaron en todos los medios de defensa. Se empezó a fortificar toda la zona. Estas pequeñas edificaciones, luego hablaremos de ellas, ¿vale? Pero como veis se montan pues puestos de tirador, etcétera. Otra cosa que se hace rápidamente es instalar traveses. Está concretamente en la calle de San Antonio. Vean, todo esto que veis aquí son pantallas porque desde aquí está, circular por esta calle es casi imposible porque desde aquí enfrente los tiradores la tienen perfectamente enfilado. De tal forma que se hacían estos traveses, traveses y pantallas para que la gente pudiera moverse por dentro del peñón. Otra de las medidas que se toman para la defensa es derruir todas las medianeras de las casas de tal forma que pudieran moverse los defensores por dentro de las casas sin tener que exponerse al fuego enemigo. Bueno, aquí tenéis otro punto fortificado. Esta concretamente es la caseta de amarre del cable telegráfico que comunicaba el Peñón con Melilla y con el resto del mundo. ¿Vale? Bueno, por todos lados, ahí arriba tenéis la batería de San Miguel y aquí la de San Antonio. Tenéis todo fortificado. Fijaros toda la cantidad de sacos terreros que se mandaron de Melilla. Curiosamente, el comandante militar de la isla pide que los sacos terreros vayan llenos, porque en el Peñón no hay tierra. De hecho, el cementerio del Peñón, la tierra es de Melilla. Allí lo que se hizo fue, a base de barrenos, hacer un hueco, una especie de piscina, y a base de tierra de Melilla llevada en sacos, se rellenó el cementerio hasta darle una profundidad, la mínima que exigía la ley, ¿vale? Donde poder enterrar a los muertos. Bien, aquí tenéis más puntos de defensa del Peñón. Aquí tenéis otra parte, la parte de atrás del Peñón. Estas son esta especie de casas colgantes, como le llamo yo. Aquí tenéis la puerta de San Antonio, aquí tenéis los traveses que habéis visto antes. La foto anterior está tomada desde aquí hacia abajo, y ahora la veis, hacia arriba. Aquí está la casa del gobernador. Esta foto es para que veáis lo cerquita que se estaba de la costa. Y está concretamente en la oficina de Asuntos Indígenas. El que está ahí asomado es el capitán Guerra Zagala, al que tantas veces ya he aludido. Y esto que veis no es más que una pantalla hecha con tablas para poder moverse el personal por allí. Bueno, como os digo, se habían tomado todas esas medidas de defensa, pero el enemigo no atacaba. Se veía que ya estaban terminando las fortificaciones, ¿vale? Pero el enemigo no terminaba de atacar. Hay una cosa, un hecho anecdótico muy curioso, y es que un día está el capitán Guerra Zagala en su despacho y le avisan de que ha llegado un individuo del campo que quiere hablar con él y que insiste en hablar con él. Va el capitán Guerra y se encuentra a un indígena que no es conocido del Peñón, va muy bien vestido
y se pone a hablarle y en castellano le dice poco menos: mira, capitán, ya hemos instalado toda la artillería y vengo a avisarte de que esta tarde vamos a hacer las pruebas. No vamos a disparar contra el peñón, pero vamos a probar los cañones. Entonces yo te aviso para que no os asustéis, porque no os vamos a atacar todavía. O sea, fijaros hasta qué punto tan curioso se llegaba, ¿no? Se avisó a Melilla, se dijo: mira, que nos van a atacar, y de nuevo se recibió la misma orden: si no sois atacados, vosotros no contestéis al fuego. Van pasando los días, los indígenas siguen entrando y saliendo, y el día 18 de marzo, por la mañana, entran todos los, como siempre, a comerciar al peñón, y uno de ellos se hace un poquillo el loco, va al capitán Guerra y le dice: mira, capitán, mañana va a empezar el ataque. Se vuelve a dar parte a Melilla. En Melilla se dice que se tomen todas las medidas de seguridad posibles. El día transcurre con tranquilidad. Se cierra el comercio, se van todos, y a la mañana siguiente, pues por parte del gobernador militar, se ordena que todo el mundo se ponga ya en sus puestos de combate. Pero a la hora de siempre empiezan a salir barquitas desde la puntilla, desde ahí enfrente donde está el número 2, y empiezan a llegar pues los de siempre, pues a comprar lo típico: un paquete de velas, toma, aquí te traigo 10 docenas de huevos, etcétera. Bueno, un día normal. Pero claro, ellos están viendo que ya la guarnición está sobre las armas, ya no es como los días normales. Y hacia media mañana, desde el peñón, se empiezan a observar que allí en la playa que veía al fondo, allí había una serie de casas, el antiguo pueblo, la antigua ciudad de Bades, como ellos empiezan a ver cómo los habitantes de la zona empiezan a irse marchando hacia el interior del río Bades. De pronto, a las 12 de la mañana, aparece un indígena que se ve que era un jefe. Llega al peñón, empieza a pegarle gritos a los que estaban comprándose, diciéndole que yalla, daros prisa, que tenéis que volveros para el peñón. O sea, perdón, tenéis que volveros a la costa. Terminan las compras, se vuelven todos y, como comprenderéis, el ambiente se cortaba con un cuchillo. Estaba todo el mundo pendiente de que empezara el ataque. Y cuando más tensión había, de pronto aparece allí, donde está el número 2, aparecen 4 en un bote que empiezan a remar como locos hacia el peñón, allí todos preparados a ver qué es lo que pasa, y de pronto se baja uno y dice: mira, perdona, que es que se me ha olvidado comprar no sé qué. Y el tío vuelve a subir al peñón, compra lo que se había olvidado y se vuelve, ¿vale? Y sobre la 1 de la tarde aproximadamente suena el primer disparo. Es un disparo de cañón que impacta contra la batería, por debajo de la batería de la Corona, y en ese momento, según los testigos presenciales, todo el mundo soltó un suspiro y el peñón se convirtió en un volcán haciendo fuego por todos lados. Ten en cuenta que ya había llegado refuerzo, una batería de cañones de Snyder de 7 centímetros, artillería muy moderna. Habían llegado los 10 morteros Mata de 9 centímetros, se había, digamos, aumentado las municiones, y ya eran municiones modernas, y el peñón contesta al fuego. Bueno, como digo, el fuego dura prácticamente desde el mediodía hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche para el fuego, y se empiezan a valorar los daños. La principal parte de los daños se lo habían llevado la batería de la Corona, parte de la batería de San Julián, pero la mayor parte de los proyectiles habían caído en el, digamos, casco urbano, de tal forma que aquí tenéis la iglesia. Os dije que os fijarais en la foto que había puesto antes. Fijaros en cómo quedó la iglesia tras el ataque, ¿vale? Fijaros que está tomada prácticamente desde el mismo sitio. De hecho, hubo que trasladar
a la Virgen de la Peña, hubo que trasladarla a una cueva. Ese retablo que habéis visto antes se había quedado reducido a esto. Esta se me ha olvidado cambiarla. Esta foto iba al principio para que vierais que el Peñón era prácticamente un pueblo. Como podéis ver aquí, era como un pueblo. Esta ha sido un fallo. Bien, aquí tenéis una imagen de Nuestra Señora de la Peña. Esta, no sé si es esta o su gemela, porque como he dicho antes, en Alucema hay otra, también tenía de patrona Nuestra Señora de la Peña, se conserva en la iglesia del pueblo, de aquí de Melilla la Vieja. Bueno, fijaros cómo había quedado el interior de la iglesia. Aquí arriba tenéis los efectos de un runner, el famoso proyectil runner del que hemos hablado varias veces en la página. Fijaros cómo quedaron las murallas. Este es el cuartel de la Marina. Para los que habéis estado en el Peñón, no es el actual cuartel de la Marina. Estaba un poquito más abajo, pero vamos, prácticamente esto está igual. Fijaros la cantidad de impactos de artillería por toda la zona. Y cuando amanece, al día siguiente, se dan cuenta de que el enemigo, al amparo del ataque, al amparo de la noche, había ocupado tanto la isleta como el cuartel de la Marina. Es decir, que el enemigo había puesto pie en el Peñón. Rápidamente se toman las medidas oportunas. Aquí se establece, digamos, la línea del frente. Aquí se hace un tapón con sacos terreros para impedir el acceso al Peñón. Para que os hagáis una idea, este es un nivel, este es otro nivel, este es otro nivel y este es otro nivel. Es decir, esto es una cuesta en zigzag, y ya de aquí llegaríamos a las dos entradas del Peñón, que serían estas dos, ¿vale? Aquí, en este pasadizo, se levanta una inmensa pared de sacos terreros, ¿vale? De como 2 metros de grosor o 3 metros de grosor para impedir el acceso. Y toda esta zona queda en poder del enemigo, que como no son, como eran bastante listos, todos están pegados a los muros para impedir que desde arriba con la artillería los batieran. ¿Vale? Bueno, imaginaros la situación, ¿no? Curiosamente, el capitán que manda la compañía de infantería intenta hacer un reconocimiento para ver hasta dónde ha llegado el enemigo, y en ese momento recibe un disparo en la cabeza desde la costa, con lo que se muere, digamos, el capitán que manda la isla. Bien, perdonad un momentillo porque voy viendo el tema. Bueno, al tener el enemigo ocupado la isleta y el cuartel de la Marina, eso causa bastantes bajas a la guarnición. Centinela o soldado que se asomaba al parapeto, pues recibía un disparo, porque desde ellos eran buenos tiradores, estaban pendientes de cualquier movimiento. Bueno, esto es para que os hagáis una idea. Esta sería la entrada, la entrada del Peñón, que si no se hubiera hecho aquel muro de sacos de terrero, pues por esta entrada se entraría al Peñón. Bueno, como digo, con las pocas tropas que había, el comandante militar, Adolfo García Cantorné, da orden de que hay que desalojar al enemigo. Pide voluntarios, se presenta toda la guarnición, pero como todos no pueden cargar, vosotros imaginaros que la única forma de desalojar al enemigo era cargar por un espacio así, no cabían más de 3-4 soldados de frente, cargar a la bayoneta y expulsarlos del cuartel de la Marina, por lo menos de la isleta. No se planteó echarlos, pero por lo menos había que echarlos del cuartel de la Marina. Bien, en total se seleccionan un teniente y 10 soldados como fuerza de ataque. La compañía de mar, el destacamento de la compañía de mar, más los ingenieros
como segunda línea, y todos ellos bajo el mando del, le voy a borrar el nombre, capitán Guerra Zagala. Y el plan es bastante complicado. Os he dicho que el tapón estaba aquí. Había que cargar por dentro del cuartel de la Marina, expulsarlo del cuartel de la Marina, expulsarlo de toda esta zona. O sea, imaginaros que es un ataque en zigzag hasta expulsarlos completamente de la plaza. Y se plantea un problema. El problema es que ese muro de sacos terreros había que quitarlo. Y claro, si tú te pones a quitar el muro, pues da pie a que el enemigo sepa que lo vas a atacar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ir desmontando desde dentro en completo silencio el muro hasta dejar prácticamente una hilera de sacos, y cuando ya están los 10 soldados y el oficial preparados para cargar, desde atrás con unos palos y unas pértigas empujan al muro de sacos terreros, que cae encima de los que estaban detrás. Claro, imaginaros, se forma una polvareda de toda esa tierra que cae de los sacos terreros, y en ese momento, pues, a grito pelado, cargan los 10 soldados con el oficial. Bueno, los 3 primeros soldados que cargan mueren, porque el enemigo rápidamente se repone, pero pensando que quizás detrás de ellos, de esos 10, iba la guarnición entera, el enemigo empieza a retirarse y además comete un error, que se pone a la vista de las baterías y de las ametralladoras de la parte alta del peñón. Ahí hay una pequeña descoordinación, porque ya cuando empiezan a disparar, prácticamente el enemigo ya se había escapado, ¿no? Pero ya hay otras 4 bajas entre muertos y heridos en el grupo atacante, pero se consigue desalojar al enemigo. Y sobre todo, también se aprovecha para quemar el puente que unía la isleta con el peñón, que era por donde había entrado el enemigo. Bien. Os he hablado al principio de que en el peñón había una serie de personal civil, ¿verdad? En el último viaje que hizo el vapor Juan de Juanes, que por cierto el otro día alguien en la página puso algunas fotos de cuando fue hundido en el peñón de Alucema, en el último viaje que hizo al peñón se evacuó a una buena parte de la población civil. De todas maneras, todavía quedaban aproximadamente unas 110, 115 personas. En el plan de defensa del peñón se establece que como máximo podían quedar 62 civiles, que eran aquellos que tenían, digamos, un destino necesario e imprescindible en la defensa del peñón. Os pongo, por ejemplo, los telegrafistas de correos, los enfermeros del hospital, los cocineros, etcétera, ¿no? Bueno, pues había que evacuar en total a 108 personas. Hay un problema, que es que eso no se puede hacer a la luz del día. Bueno, estas no son fotos exactamente del año 22, son fotos anteriores, estas del año 9. Os las pongo sobre todo para que veáis que en el peñón, bueno, pues había bastantes civiles. Esta es una procesión de allí en el peñón. Fijaros la cantidad de niños que había. Había mujeres y niños, ¿vale? Y a toda esta gente había que evacuarla. Aquí concretamente está la mujer del gobernador militar, de Adolfo García Cantorné. Estas son los irreductibles. Estos parece ser que no son los civiles que no fueron evacuados. Bueno, aquí tenéis otra foto. Esta es bastante anterior, esta me parece que es del año 15, ¿no? Pero la he puesto sobre todo para que veáis la cantidad de niños que había en el peñón. Y fijaros en este que estoy señalando con el número 6. Este es Juan Jacotot Granchi. La mayor parte de las fotos que estáis viendo las hizo él. Este señor había llegado al peñón en el año 1896 como soldado de la Compañía de Mar, y le gustó tanto el peñón que decidió quedarse.
y una vez que se licenció de la compañía de mar, estableció un negocio, después lo nombraron secretario de la Junta de Arbitrio, que era una especie de primitivo ayuntamiento que había en el Peñón, ¿vale? Y ya se quedó allí hasta el año 1947. Tiene una vida bastante curiosa, una biografía bastante curiosa de lo que hizo tanto en Peñón como ya luego en Melilla. Pero fijaros que aquí está León Park, que era un comerciante muy importante de allí, digamos, del Peñón, ¿vale? Fijaros que hay muchos civiles. El caso es que hay que evacuar a los civiles y se decide por el mando que la única forma de evacuarlos es mediante submarinos. Y el único sitio por donde se pueden evacuar es precisamente por la cala del cementerio. Este es el cementerio que os he dicho antes. Esto es como una piscina rellena de tierra de Melilla. Y desde aquí hay que bajarlos hasta aquí. Para ello, se monta este sistema, una especie de cabria, de grúa, con unos cestos, ¿vale? Unos serones de paja. Fijaros que, bueno, esta es la tumba de ¿cómo es? Méndez Pascual, el farmacéutico que murió en el año 9. El cementerio pasa de ser un camposanto a ser un almacén. Hubo que mover tumbas. Después era bastante desagradable toda esta tarea porque ten en cuenta que todos esos soldados que habían muerto tanto en el primer ataque como en el contraataque en el cual se echó al enemigo del Peñón estaban aquí enterrados muy someramente. Hubo que traer aquí a todos esos civiles para evacuarlos en los submarinos. En el grupo hay familiares del que mandaba la flotilla, que puede darnos más detalles, pero os puedo decir que se alistaron 2 submarinos, el Peral y el B1, que iban al mando de los tenientes de navío Casimiro Carrés Chicarro y Francisco Regalado Rodríguez, aunque el mando lo ostentaba el jefe de la flotilla de submarinos, que era el capitán de fragata Mateo García de los Reyes. Salieron de Cartagena, llegaron a Melilla y después de una pequeña estancia en Melilla salen hacia el Peñón, a donde llegan al alba del día 17 de abril del año 22. Los comandantes, o sea, el comandante de la flotilla y los comandantes de los submarinos deciden hacer un reconocimiento de por dónde tenían que entrar esa noche. Bien, aquí tenéis una foto de la cala del cementerio desde el mar. Sería este lugar. Aquí tenemos el cementerio. Aquí está el faro. Aquí está la batería de San Julián. Este es el tramo que tenían que bajar. Esta es una foto hecha por mí desde un helicóptero. Aquí tenéis la cala. Fijaros que está muy cerca de la costa. Esta es una vista aérea, casi vertical, donde podéis ver dónde está este bote. Es donde tenían que entrar los submarinos. Aquí tenéis el cementerio, batería de San Julián, el faro, la corona, batería de San Miguel, batería de San Antonio. Ya todo el caserío del Peñón ha desaparecido. Bueno, aquí tenéis la cala del cementerio desde el faro. Había que bajar esa grúa que habéis visto antes, estaba aquí. Había que bajarlos hasta aquí. Esta escalera que veis se hizo después de la llegada de la evacuación de los submarinos por unos problemas logísticos de los que luego os hablaré. Y bueno, siempre nos han intentado vender esta foto como de los submarinos pegados al Peñón para la evacuación. Esta foto es falsa, más falsa que una moneda de 3 euros, ¿vale? Primero, no corresponde la silueta a la de los submarinos que participaron. En segundo lugar, la foto es moderna, la foto la han modificado, si os fijáis, no veis las casas que os he enseñado antes.
Después, si medimos el submarino y lo comparamos con esta distancia, resulta que este sería un submarino de la clase Tifón del ruso, que son de los más grandes del mundo, porque tendría ni más ni menos que 127 metros de eslora, ¿vale? Así que, como digo, esta foto que nos han intentado colar muchas veces como de los submarinos en el Peñón es falsa, ¿vale? Mira, os enseño otra foto. Se supone que en esa foto el submarino está aquí. Fijaros el fondo que hay aquí. Es imposible que aquí se acerque un submarino, ¿vale? Y lo más curioso es que sí hay fotos de los submarinos en el Peñón. Como he dicho, los comandantes de los submarinos pidieron hacer un reconocimiento de la zona a la que tenían que acercarse. Los submarinos hicieron inmersión bastante lejos de la costa y se acercaron al Peñón sumergidos. Fijaros el peligro que eso suponía. En aquellos tiempos los submarinos no llevaban sonares, llevaban hidrófonos, pero no llevaban sonares. Imaginaros que en ese trayecto iría el comandante del submarino al periscopio, tomando marcaciones con lugares conocidos de la costa, tomando los ángulos, cantándoselo al oficial de derrota, y en la carta marina iría marcando por dónde se iba acercando el submarino. Todo esto fue ir acercándose al Peñón hasta ponerse detrás del Peñón. Y allí hicieron superficie, salieron a la superficie ante la alegría y el alborozo de los defensores del Peñón, como veis en esta foto. Esta foto, que es inédita, es del Peñón, del submarino Peral en el Peñón. Esto que veis aquí es el Peñón. Aquí tenéis al Peral, aquí tenéis al comandante del Peral en la vela. Aquí tenéis los periscopios del B1 y aquí al fondo tenéis la silueta del acorazado España. Bien. Aquí tenéis de nuevo al comandante del Peral, Casimiro Carré Chicarro, ¿vale? Que se puso a la voz a hablar con el comandante militar del Peñón para, digamos, concretar cuál iba a ser el plan de evacuación. Aquí tenéis al acorazado España, que en teoría estaba cubriendo con sus cañones la operación. Si leemos todo lo que se ha escrito sobre esta acción, ellos a viva voz quedaron en cómo iba a ser la evacuación. A todo esto el submarino estaba al abrigo del Peñón y si leemos dice que cuando el submarino empezó a separarse del Peñón y ya el enemigo lo vio, empezó a dispararle con todo lo que había, cayendo uno de los disparos a aproximadamente unos 3 o 4 metros del submarino, como podéis ver en esta fotografía, ¿vale? Aquí tenéis de nuevo el España, aquí ya tenéis al Peral haciendo inmersión y aquí marcado con la flecha gorda tenéis el pique del proyectil de cañón a donde cayó. Una vez que ya el submarino hizo inmersión, llegó hasta el acorazado España y allí ya se prepararon para la inmersión. Esa noche a los submarinos con materiales proporcionados por el acorazado España se le puso delante al Peral una especie de bastón, un botalón que se llama, para que cuando entraran por la noche en esa cala que habéis visto antes, apoyara la proa. A los civiles los bajaron con una cesta hasta unos botes que había abajo del acorazado España que hacían de puente al submarino. Una vez que estuvieron dentro, el submarino tuvo que salir bastante precipitado porque estaba cambiando la corriente, se estaba metiendo mala mar y ya corría peligro. De hecho, deciros que en esa pieza de madera que se le instaló delante, creo que tenía como 5 metros de longitud. Cuando el submarino se separó le quedaban apenas 75 centímetros. Toda esa madera se había gastado con el submarino pegando contra la costa.
Bueno, todos estos ataques y esos continuos disparos que había contra el Peñón había motivado que se hubieran producido muchas bajas. Aproximadamente había habido 20 muertos y un número bastante alto de heridos. Entonces el mando, ante la petición de ayuda del comandante militar del Peñón, decide enviar a una fuerza, digamos, preparada. No porque los otros no estuvieran preparados. Lo que no querían era mandar, por ejemplo, una compañía completa, que eran 100 y pico de hombres. Deciden mandar, pues, a la Legión. ¿Por qué a la Legión? Bueno, porque eran buenos tiradores, porque eran gente muy, muy aguerrida, y entonces se decide enviar a un destacamento de la Legión. En el campamento de Tirius se ordena formar a las banderas de la Legión, se piden voluntarios y dan un paso adelante las dos banderas completas. Todos querían ser voluntarios para ir al Peñón. Al final se decide, se elige a los mejores tiradores de cada bandera, y se ponen a las órdenes de estos dos oficiales. Por un lado, el teniente José Martínez Esparza, y por otro lado, el alférez Díaz de Rábago. Estas fotos concretamente son en el puerto de Melilla, cuando esos legionarios son despedidos por el general Sanjurjo, que tenéis aquí. Son despedidos esos legionarios rumbo al Peñón. ¿Vale? Aquí tenéis más fotos ya en la cubierta del destructor Bustamante. Aquí es cuando son trasladados junto con 4 ametralladoras y otro refuerzo de artillería. Van rumbo al destructor Bustamante, que lo tenéis aquí. ¿Por qué el destructor Bustamante? Porque era un barco muy rápido, daba 35 nudos de velocidad, con lo cual, saliendo de Melilla por la tarde, llegaba a medianoche al Peñón, porque el desembarco de todos estos legionarios había que hacerlo de noche, ¿no? Aquí tenéis al Bustamante en el puerto de Melilla, y aquí los tenéis en el tránsito hacia el Peñón. Pues tenéis a los artilleros, tenéis a los legionarios, miembros de la Marina. Aquí tenéis al teniente Martínez Esparza, camino al Peñón. Cuando llegan al Peñón, llegan de noche, transbordan a los botes, llegan a la cala del cementerio y empiezan a subir a los legionarios en la cesta esa, ¿no? Pero claro, los legionarios decían que a ese paso se iba a acabar la guerra y ellos no iban a haber llegado. Entonces piden que desde arriba del cementerio se le echen cuerdas, se le echen margomas, y como gatos empiezan a subir en vez de por el Serón, que además ellos lo veían como peligroso, empiezan a subir y forman. Claro, ellos llegan al Peñón y, bueno, se me ha olvidado, perdón, explicaros que el motivo de mandar solamente a esos 50 legionarios era principalmente para no, digamos, agravar la situación logística del Peñón. Es decir, si tú mandas a 100 y pico de soldados, le tienes que mandar comida para 100 y pico de soldados, le tienes que, digamos, tener un apoyo logístico que no era factible, ¿no? Era empeorar aún más el asedio. Bueno, nada más llegar los legionarios al Peñón, los meten en las cuevas que había en lo alto del Peñón, perdón, y ellos empiezan a decir que ellos ahí no están a gusto, primero porque les pilla muy lejos de los puestos de defensa, porque se les asigna a los legionarios los puestos más difíciles de proteger, los puestos de defensa, y ellos consiguen de sus mandos permiso para, por escuadras, crearse unos alojamientos pegados a sus lugares de combate, y así no tener que estar subiendo y bajando por el Peñón, que Rafa, Ramón y todos los que habéis estado allí sabéis lo que supone subir y bajar por el Peñón. Y ellos se montan allí, pues cada escuadra su bacalito, ¿vale? Donde empiezan a rivalizar entre ellos a ver quién lo tenía mejor montado. Aprovechan las casas que habían sido destruidas, aprovechan los efectos del bombardeo y, bueno, empiezan a construirse ahí unos chiringuitos muy cómodos para combatir.
para alojarse y poder llegar pronto a sus lugares de combate. Bueno, aquí tenéis una de las escuadras al mando del cabo Lamarca. Fijaros los jovencitos que eran los legionarios. Conforme llegan, ya os digo que se hacen cargo de los lugares más difíciles de la defensa, y a partir de ese momento, como he puesto antes, cambian las tornas, porque ya el enemigo sabe que no va a poder conseguir ocupar el peñón. Ya se relaja un tanto el ataque, solamente había esporádicos disparos a lo largo del día. Se inicia además una especie de guerra psicológica entre los legionarios y los de enfrente, a base de insultos y a base de provocaciones. Los legionarios construyen una especie de maniquí con la cara de Abdelkrim y lo cuelgan del cuello de una de las murallas. Eso ocasiona un violento ataque, ¿no? Hasta que lo retiran. Después ellos, claro, la comida estaba racionada, bueno, pues se dedican a cazar a todos los gatos del peñón y a comérselos para mejorar el rancho. Pero llegó el teniente Martínez Esparza y le dijo que había un gato que no podían tocar, que era el gato de la señora del gobernador militar. El gato se paseaba por el peñón sabiendo que nadie lo iba a tocar, hasta que un día recibe aviso el teniente Martínez Esparza de que los legionarios se estaban comiendo al gato. Claro, baja Martínez Esparza, pistola en mano, porque estaba dispuesto a pegarle un tiro al que fuera, y allí todos los legionarios juran por su honor y por eso de que ellos no habían matado al gato, sino que el gato se había suicidado, harto de la vida que llevaba en el peñón, y que ellos no iban a desperdiciar esa comida y que por eso se lo estaban comiendo. Que puede ser perfectamente esta fotografía de comiéndose al pobre gato. Bueno, esto es una pura anécdota, como podéis comprender. Sigue pasando el asedio. Es curioso porque en el verano ya del año 22, finalizando el verano, llegan a nado unos confidentes y empiezan a proponerle al mando que hubiera una especie de operación en la cual la guarnición del Peñón podía saltar a tierra. Ellos mismos, los habitantes de la zona, atacarían a los rifeños porque estaban hartos, porque además todo ese contingente rifeño pues estaba dedicándose a saquear sus propiedades, y bueno, se eleva al mando y el mando decide que no hay motivo para hacerlo. Todo este tiempo se había creado un problema. ¿Os acordáis que os he contado lo de la desaladora? El problema es que cuando pusieron en marcha la desaladora, al empezar a salir humo, ellos le metieron 4 cañonazos, porque es que están muy cerca de la orilla, con lo cual se acabó la desaladora. El problema ahora del peñón era el agua. Entonces para poder descargar el agua en bidones se hizo esa escalera que habéis visto antes para bajar. Bueno, ya os digo que el peñón empieza a respirar. Empieza a hacer convoyes a la vista del enemigo, los barcos llegan otra vez a acercarse, bueno, incluso aterrizan hidroaviones de la aeronáutica, aterrizan a la vista del peñón y visitan a sus compañeros de tierra. Aquí los tenéis en plena Francachela. Fijaros cómo eran las condiciones de vida del peñón. Estos están aquí de Francachela, y aquí veis a un par de oficiales también, un par de mandos que estarían intentando dormir mientras los demás estaban aquí con unas botellas de fino, ¿no? Este señor que tenéis aquí, este capitán, es Ramón Franco Bahamonde, el famoso del Plus Ultra. Aquí tenéis otra vez a Martínez Esparza, un par de oficiales de la Armada, y bueno, más oficiales del Peñón. Aquí tenéis uno de artillería, etcétera. Bueno, como digo, el asedio ya quedó, era un asedio de mentirijillas, disparos sueltos, normalmente hasta se avisaban, oye, que luego vamos a pegar 4 tiros, y se pegaban 4 tiros mutuamente, y así fue pasando digamos, el asedio, hasta que el día 2 de mayo del año 1926 una columna del ejército llegó a la playa de Bades y quedó levantado el asedio del Peñón de Vélez. Y ese fue el fin del Peñón de Vélez.
ese fue el fin de ese pueblo que os comentaba al principio, ya que al haberse ocupado el continente ya no había motivo para que los indígenas fueran a comprar al Peñón, ni desde el Peñón se les vendiera nada, porque podían ir a Lucema, a Villa Sanjurjo en aquellos tiempos, a Torres de Alcalá, con lo cual el Peñón se fue abandonando, se fue languideciendo y al final, bueno, pues todo ese caserío se vino abajo y ha habido que reformar todo, ¿no? Y bueno, yo como Francisco Umbral he venido a hablar de mi libro. Yo en realidad no vengo a hablar de mi libro, solamente os voy a poner un par de fotos. En el año 2012 tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre la acción de los submarinos en el Peñón de Vélez, en el mismísimo Peñón de Vélez de la Gomera. Y os acordáis de esta foto de abril del año 1922, de la guarnición. Aquí tenéis la grúa con la que se subían y bajaban los víveres. Bueno, pues tuvimos la iniciativa de hacernos una foto, la guarnición de regulares, conmigo en el mismo lugar, pero 90 años después. Para terminar, aquí tenéis la bibliografía usada. Primero la historia, los 4 tomos de la historia de la campaña de Marruecos, principalmente los tomos 3 y 4. Después tenéis el libro que hizo la Fundación Gacelé sobre el Peñón de Vélez de la Gomera. A continuación, este es un libro rarísimo, muy difícil de encontrar, que se llama 4 años de observación en el Peñón de Vélez de la Gomera, del capitán Gonzalo Guerra Zagala, que al final le he borrado el nombre. Este hombre tiene una historia muy curiosa. Murió en el año 1929 a causa de enfermedad contraída en el Peñón de Vélez de la Gomera. Parece ser que la estancia suya, esos 4 años del Peñón, le sentaron mal a su salud, y entonces el gobierno decidió que por los méritos contraídos en la defensa del Peñón se le considerara caído en combate, un poco como le pasó al teniente coronel del Regimiento de la Corona cuando vino a Melilla en julio del 21. Después hay documentación en el Archivo Intermedio Militar de Melilla, en el Archivo General Militar de Madrid, y los créditos fotográficos. Bueno, primero son fotos de mi archivo, fotos del archivo personal del Cabo La Marca, del archivo histórico de la ciudad de Melilla, el archivo personal de Juan Jacotot, aquel que os comentaba, el archivo personal de la familia Guerra Zagala y, por supuesto, la fotografía falsa del submarino en Vélez, que es de internet. Y con esto doy por concluida mi charla, que espero que os haya gustado. Os doy las gracias por haberme oído. Y me he dejado algunas cosas, pero porque estoy viendo ya que me he puesto en más de 1 hora y sé que os estaríais aburriendo. Así que, bueno, si queréis ahora, me parece que a través del chat podemos hablar. Si me queréis, esto cómo se llama, preguntar algo. ¿Vale? Voy a cortar aquí. Ver, fin de la presentación, ¿vale? Y en teoría bueno, lo que yo ya no sé es cómo salir de aquí. Voy a entrar en Facebook aquí. Vale. Bueno, yo aquí os veo algunos comentarios por lo menos. No sé si me seguí oyendo o no me seguí oyendo. A ver, que alguien me avise por WhatsApp o algo. Vale, o sea que seguí oyéndome, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí nada más que veo unos pocos comentarios. En el móvil veo más, ¿vale?
Así que si me queréis preguntar algo, me lo ponéis aquí como comentario y yo os contesto. Bueno, alguien me dice que hable de Martínez Esparza. Efectivamente, el teniente que mandó el destacamento del tercio, Juan Martínez Esparza, tuvo mala fama. Fue un militar muy duro, un típico militar africanista. Toda su carrera la hizo mandando fuerzas indígenas o el tercio. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y España decidió mandar a la División Azul a Rusia, a él le dieron el mando de uno de los regimientos. Entonces el problema es que a él le dieron uno de los regimientos, no recuerdo cuál era, el 269 o no recuerdo cuál era. Él lo empleó haciendo ataques frontales contra los rusos, es decir, como él estaba acostumbrado a combatir en África, ¿no? El choque frontal, y estaba acostumbrado a la obediencia ciega de legionarios irregulares, y claro, eso chocó con unas unidades que estaban formadas por soldados europeos voluntarios y que no estaban acostumbrados quizás a esa, digamos, a esa disciplina, ¿vale? Entonces eso motivó, bueno, pues muchas fricciones dentro de la División Azul que motivaron su cese. De hecho, había hasta una copla que cantaban los soldados dentro de la División Azul, ¿no? Que venía a decir Martínez Esparza, pedazo cabrón, ¿qué es lo que haces con la división? Una cosa así, ¿no? Yo soy muy amigo ahora de su nieto, que es coronel de Infantería de Marina, ¿no? Pero bueno, eso es lo que os podía decir de Martínez Esparza. A ver, preguntarme más cosas. Yo estoy encantado de contestaros. Muchas gracias por todos los piropos que me estáis echando, pero no son... me he dejado cosas y todo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Pues si no me preguntáis nada, voy a cambiar esto de nuevo para que me veáis la cara por lo menos y ya está. Bueno, vosotros me diréis. Estoy viendo las preguntas, si alguien está preguntando algo, que conste. Bueno, pues listo entonces. Reiteraros las gracias y bueno, quedo a disposición de más adelante dar otra videoconferencia de esta y animaros a los demás, animaros a que también vosotros deis alguna, que sé que aquí hay muchos expertos que podía ayudarnos, ¿vale? Pues venga, hasta luego.